El prototipo de todas las ciudades modernas se sitúa sobre los hombros de una antigua civilización. Roma. Hace 2000 años, esta era la ciudad más grande del mundo y el hogar de 1 millón de personas. Solo la idea de excavar semejante túnel es increíble. Roma fue la primera ciudad de la historia en crecer tanto, y todavía permanece en la actualidad. ¿Cómo lo han hecho los romanos? Para descubrirlo, vamos a desmontar la ciudad. Para revelar sus mecanismos internos secretos y poner al descubierto la ingeniosa tecnología que permitió a los ingenieros construir esta ciudad eterna. Desmontando la ciudad. Ciudad antigua, Roma. Hoy viven casi 3 millones de personas en Roma. Están rodeados de monumentos antiguos que llevan aquí milenios. Es difícil que haya otro lugar en el mundo donde el pasado esté tan presente como en Roma. Hace 2000 años, esta era la capital del imperio más grande que el mundo había visto nunca. Se construyó gracias a una ingeniosa ingeniería y a una geología afortunada. Un equipo de científicos espeleólogos está a punto de descender al mundo subterráneo de Roma. Están entrando en un extenso laberinto de túneles de más de 2000 años de antigüedad. Cuidado al entrar. Estas antiguas cavernas guardan el secreto de cómo los ingenieros romanos construyeron la ciudad eterna. Estos son marcas de picos. Es donde los romanos cavaron sus túneles. Se puede ver por la manera en la que van esas marcas, la dirección en la que fue excavado el túnel. Esto es lo que estaban extrayendo los romanos. Es muy fácil de excavar, pero es un material resistente. Era muy bueno para construir. Está hecho de cenizas volcánicas de los volcanes cercanos. Roma se asienta en un valle bordeado por 2 grandes volcanes. Los montes Abatinos en el norte y los montes Albanos en el sur. Hoy están inactivos. Pero hace 600.000 años eran calderos de fuego. Unos pozos de magma hervían en grandes cámaras subterráneas. Los gases que borboteaban de la roca fundida generaban una presión extrema. Unas enormes explosiones empujaron el magma hacia la parte superior y lo dispersaron en diminutas partículas de ceniza. Formaron gigantescas nubes de gases sobrecalentados y minerales. Durante más de 200.000 años, los volcanes de Roma expulsaron tanta ceniza como para cubrir Toronto con una capa de 31 kilómetros de grosor. Con el paso de los milenios, la ceniza se endureció y formó la roca sobre la que se sitúa hoy Roma. En las profundidades de esta roca volcánica, los antiguos ingenieros descubrieron una sustancia que cambiaría el mundo. Esto se llama puzolana. Se desmenuza con facilidad. Los romanos descubrieron que si la mezclaban con cal y agua obtenían una argamasa fuerte. La puzolana ayudó a los romanos a preparar el hormigón más duradero del mundo. El hormigón romano desencadenó una revolución en la arquitectura. Ahora podían construir casi cualquier cosa que quisieran. Maravillas como el Panteón, una de las estructuras más grandes de Roma. Un prodigio de la albañilería. Para construirlo usaron 16 columnas de granito de 60 toneladas cada una,
transportadas ya construidas desde las montañas orientales de Egipto. El suelo de mosaico del interior contiene un valioso mármol procedente de todo el imperio. Pero el punto culminante es su techo, que aún es en la actualidad la cúpula de hormigón sin soportes más grande del mundo. El hormigón es el ingrediente secreto de muchos de los famosos monumentos. Está en los cimientos del Coliseo, en la estructura del foro y en las murallas aurelianas que rodean las 7 colinas de Roma. La puzzolana los ha protegido de los elementos durante cientos de años. Esta es la última maravilla de hormigón de Roma, el Museo de Arte Contemporáneo Maxi. Es la creación de la arquitecta Zaha Hadid, famosa por diseños que son casi imposibles de construir. Esta es una de las personas que tuvieron que hacer realidad la gran visión de Hadid, la arquitecta Silvia La Pérgola. Su desafío, construir unos muros extremadamente largos que rodean el edificio y hacerlos de una pieza. La respuesta era el hormigón, porque es un material fluido. Ella quería usar ese hormigón como una capa para su arquitectura. Es un muro de 300 metros. Para hacer estos enormes muros, los ingenieros escogieron una mezcla de hormigón moderno que es casi 7 veces más fuerte que el hormigón romano. Pero supuso un problema para los constructores. Cuando se puso, el hormigón se calentó a más de 50 grados y los muros eran tan grandes que no se enfriaban uniformemente. El interior permanecía caliente y dilatado, mientras que la superficie se enfriaba y contraía, lo que rompía el hormigón. Los ingenieros tuvieron que volver a la mesa de dibujo para enfrentarse a las grietas. Decidimos cambiar la calidad del cemento. Pasamos del cemento Portland a una mezcla de Portland con cemento puzzolánico. La puzzolana produce menos calor en el centro. Funciona mejor con el problema de la contracción. Añadiendo el ingrediente de los antiguos romanos, se ralentizaba la reacción química. Enfriaba el hormigón, fijándose más uniformemente y sin agrietarse. Ya está, terminado. Muros largos y el hormigón es muy suave y homogéneo. Es muy delicado. Incluso en el siglo XXI, el ingenio de los antiguos romanos todavía da forma a la ciudad eterna. Se puede relacionar el Maxi con el Panteón. Ambos son de hormigón y llevaron al límite el material de maneras diferentes. Sin hormigón, Roma y todas las ciudades modernas serían muy diferentes en la actualidad. Los ingenieros de la antigua Roma lo usaban por toda la ciudad para construir casas, palacios y monumentos. La ceniza volcánica literalmente colocó los cimientos de Roma. Pero para construir un imperio, Roma tuvo que extender su influencia más allá de la ciudad, con una ingeniería a una escala mucho mayor. Hora punta en Roma. Cientos de miles de vehículos van pegados unos a los otros en calles congestionadas. Para aliviar la presión, Roma avanza subterráneamente.
Valerio Foti es ingeniero de uno de los proyectos más grandes de la ciudad. Debido al gran tráfico que realmente hay en la ciudad, Roma necesita un metro nuevo, porque solo tenemos 2 líneas ahora mismo. Por eso estamos construyendo una tercera línea de metro. Valerio y su equipo tienen planeado construir más de 15 kilómetros de túneles y 30 estaciones bajo esta antigua ciudad. Necesitan excavar con un toque delicado. Cada capa de tierra que sacan podría contener reliquias de tiempos antiguos. El metro de Roma no se construirá en un día. Construir una estación en Roma es complejo, porque descubrimos que a unos 22 metros de profundidad hay piezas arqueológicas. Se espera mucho de este equipo. Están construyendo sobre los logros de sus ancestros, que eran maestros en la construcción de redes de transporte. Los romanos construyeron la primera gran vía pública del mundo, la Vía Apia. En la superficie parece que no tiene nada de especial, pero está llena de ingenio romano y de roca volcánica. En la parte superior se asientan casi medio metro de duras piedras volcánicas. Por debajo tiene una capa de refuerzo de grava y hormigón. Debajo de eso hay una capa de rocas y escombros para el drenaje. Y debajo de todo hay una capa de dura roca basáltica depositada ahí por un volcán hace casi 300.000 años. Y la Vía Apia pasa justo por encima de eso. El geólogo Guido Giordano investiga cómo los antiguos romanos convirtieron la roca volcánica en la superficie perfecta para una carretera. Los romanos disponían de lava entre sus materiales y fueron lo bastante listos como para usarla de una manera sin precedentes. El basalto de esta cantera de las afueras de Roma es tan duro que los trabajadores tardan horas en extraer una sola losa. Es muy diferente de la suave puzolana que está debajo de la ciudad. Pero ambos proceden del mismo volcán. Hace 350.000 años, tras 6 enormes erupciones de ceniza, la cámara magmática de los montes albanos estaba casi vacía y se derrumbó. Entonces fluyó magma nuevo por las grietas en las rocas. En vez de estallar en una sola explosión, el magma entró en erupción en chorros pequeños. Unos ríos de lava al rojo vivo fluyeron hasta donde está Roma hoy en día. Cuando se enfrió, la lava se convirtió en basalto muy duro. La roca que hace que las carreteras romanas sean tan duraderas. La técnica de extracción apenas ha cambiado desde los tiempos de los romanos. Hace falta mucho trabajo duro y un ojo experto para los puntos débiles de las rocas. Cuando se expulsó la corriente de lava estaba muy caliente y durante el enfriamiento se contrajo y produjo grietas. Los trabajadores ponen cuñas donde creen que están las grietas, intentando partir la roca limpiamente. Estamos yendo adelante y atrás, desde el final y de nuevo hacia el centro. Es un trabajo duro. Ya aparece una fractura entre estos agujeros.
Cuando somos capaces de sacar todas las cuñas, el bloque está suelto. Para soltar el bloque, el equipo sigue una grieta vertical desde arriba. Después, una máquina hace el trabajo duro rompiendo la roca. En tiempos de los romanos no tenían orugas ni excavadoras, así que todo lo hacían por medio de la fuerza humana. Para proporcionar la cantidad de material que los romanos necesitaban, debían de tener a miles de personas trabajando en una cantera como esta. Los trabajadores que están construyendo el nuevo metro de Roma en la actualidad tienen la tecnología moderna para excavar. Pero deben tener cuidado con dónde pisan. Aquí la tierra está llena de ruinas y en la profundidad la tierra está suelta y húmeda. Existe el riesgo de que cuando el equipo de Valerio haga el hoyo para la estación, los escombros puedan colarse y hacer que los muros se derrumben. Los edificios circundantes podrían empezar a inclinarse. Así que el equipo debe hacer la estación de una manera más controlada. Primero excavan una profunda zanja alrededor y la llenan con hormigón para construir los muros externos de la estación. Después hacen un hoyo poco profundo y lo apuntalan con vigas de acero. De esta manera pueden construir la estación de manera vertical sin peligro, piso por piso, sin miedo a que los muros se derrumben. En Roma, este es un trabajo meticuloso, porque en casi cualquier lugar en el que se excave aparecerá una pieza de historia. Acaban de encontrar raíces, probablemente de Baniano. Este era el nivel del suelo en el siglo III después de Cristo. Cada nivel que excavamos era un nivel del suelo en el pasado. El equipo tiene que parar constantemente y esperar a que los arqueólogos tracen el mapa de los hallazgos. Les ha llevado 2 años excavar solo 18 de los 32 metros. Si volvéis dentro de 4 años, sin duda encontraréis la estación terminada y esperemos que conectada a la línea ya existente. La nueva línea de metro dará un gran impulso a la red de transporte público, una proeza de la que los antiguos romanos se sentirían orgullosos. A la altura de su imperio, construyeron un número descomunal de calzadas, algunas de las cuales sobreviven hoy en día. La Vía Apia se extendía 500 kilómetros por todo el sur de Italia. Fue la primera gran vía pública de las 29 que hicieron. Conectaron 38 países y abarcaron más de 400.000 kilómetros. Y todas esas calzadas llevaban a Roma, convirtiéndola en la ciudad más poderosa del mundo antiguo. Roma tiene más fuentes históricas que ninguna otra ciudad del mundo. Y esta es la Fontana di Trevi, la más famosa de todas. Una leyenda local dice que si tiras una moneda al agua volverás a la ciudad. Y muchos turistas se lo creen. Cada día, los limpiadores recogen hasta 3.000 euros solo de esta fuente. Hoy, las monedas se usan para dar de comer a los pobres. Pero hace 2000 años las fuentes de Roma ayudaban a sobrevivir a toda la ciudad.
Oculta tras la fachada renacentista de la Fontana di Trevi se encuentra una reliquia de la antigua fuente romana que antes estaba en su lugar. Enterrado justo bajo la piscina hay un túnel de hormigón que alimenta la fuente. Tiene más de 2000 años de antigüedad y se usaba para traer más de 100 millones de litros de agua a Roma cada día. Este es el tramo final del Aqua Virgo, el único acueducto de la antigua Roma que todavía sigue en funcionamiento. Todavía se encuentran ruinas de muchos otros a las puertas de la ciudad. Construir sus monumentales arcos suponía un gran esfuerzo. Pero son solo la punta del iceberg. La mayoría de los acueductos de Roma están ocultos a la vista. 11 acueductos traían agua a Roma. Solo el 10% de los acueductos está sobre arcos. El resto están soterrados. Inge Boisnik forma parte de un equipo que está trazando los mapas del acueducto romano más largo, el Aqua Marcia. Intentan descubrir su ruta desde estas colinas hasta la ciudad. Este túnel se descubrió en los años 80. Estamos siguiendo el acueducto para ver en qué dirección va y para comprobar también si en el siguiente valle encontramos restos que puedan estar conectados al mismo acueducto. El equipo de Inge desciende 10 metros por un hueco estrecho para llegar al acueducto. Los romanos enterraron su suministro de agua en las profundidades por un buen motivo. Cuando construyeron los primeros acueductos en los siglos IV y III antes de Cristo, Roma aún no tenía todo el poder en esta zona y si estaban visibles eran un objetivo fácil. Sería sencillo para los enemigos destruir el acueducto y cortar la circulación de agua, de uno en uno. Inge baja por primera vez a esta sección del acueducto. Pronto descubre una pista sobre cómo la construyeron. Este es un punto interesante del acueducto porque se puede ver que es un lugar en el que ambos equipos de excavación se encontraron. Ahí el canal es más estrecho que en donde estoy yo. El equipo que venía desde mi dirección trabajaba más duro. Hicieron su canal más ancho y alto y eso es algo que se puede ver aquí, en donde se ensancha. La pendiente del túnel es tan leve que el equipo necesita herramientas láser para medir la cuesta. Los ingenieros romanos siempre se aseguraban de que la pendiente era continua, no descendiendo hacia Roma, y se las apañaron para hacerlo en un tramo de solo 100 metros. El canal iba hacia abajo, quizás solo unos 20 o 30 centímetros. Es asombroso saber que este acueducto traía de media más de 2000 litros de agua por segundo a Roma. El desafío para los ingenieros romanos era mantener el agua fluyendo a la misma velocidad durante todo su trayecto. Para pasar por las colinas, excavaban zanjas a lo largo de las curvas de nivel y las cubrían con ladrillos y tierra. Para cruzar valles, canalizaban el agua a través de tubos de plomo y los subían otra vez en el otro lado. Para conquistar las montañas altas, excavaban túneles a través de ellas, con pozos en el techo para la ventilación. Para cruzar largas distancias en zonas llanas, hicieron muros planos con canales en la parte superior. Y para canalizar el agua hacia Roma sin obstruir el tráfico, construyeron los majestuosos acueductos con arcos que conocemos hoy en día. Estos se conectaban a una red de fuentes que abastecían con agua a millones de romanos. Hoy, el agua de las fuentes de Roma es todavía potable.
Como siempre está en circulación, evita que las tuberías de agua se obstruyan. Y el agua de las colinas hace otro importante trabajo. Hace funcionar una obra de ingeniería pionera a 20 kilómetros al este de Roma. Es una de las primeras plantas hidroeléctricas del mundo, llamada Acquoria. Esta es la cuenca de San Giovanni. Se consiguió construyendo una presa en el río Aniene. La capacidad de esta cuenca es de 50.000 metros cúbicos de agua. El agua viene de la montaña y después fluye a través del conducto subterráneo. Para generar electricidad, el equipo de Roberto canaliza el agua desde la cuenca a través de un túnel hecho en las colinas. El agua viaja 1 kilómetro, cayendo 165 metros, y alcanza más de 5 veces la presión de un neumático de coche. En el fondo golpea las palas de una turbina de acero, haciendo que roten a 500 revoluciones por minuto. Las turbinas hacen funcionar los generadores que crean electricidad para la red eléctrica de Italia. La planta eléctrica produce energía para 50.000 familias al año, o 7.000 millones de bombillas. A veces el agua de las colinas sobrepasa la planta eléctrica. En las últimas semanas, las fuertes lluvias han llenado la capacidad. Roberto tiene que cerrar el túnel principal para evitar que el agua rompa la turbina. Cuando hay demasiada agua para la planta, tenemos que solucionarlo abriendo la presa. El agua circula por los túneles y cae al río. 2 túneles que recogen el exceso de agua permiten a Roberto bajar el nivel de la misma y crear un espectáculo que los antiguos romanos habrían admirado. El control del agua es la clave del éxito de Roma. Los ingenieros de la antigüedad construyeron 11 grandes acueductos por más de 450 kilómetros. Llevaban más de 1.000 millones de litros de agua a Roma diariamente y la convirtieron en la ciudad más grande del mundo. Pero una fuerza de la naturaleza que ni siquiera los romanos pudieron dominar podría destruir su monumento más famoso. Este es el último edificio que compite por la atención en Roma. La Nuvola, el nuevo palacio de congresos, con un asombroso auditorio en forma de nube flotante. Marco Orlandini es uno de los que lo están construyendo. Cuando vimos por primera vez los planos de la Nuvola, Michael Lutz y yo pensamos que era imposible de hacer. Echa un vistazo a la forma de la Nuvola. Para crear la ilusión de ingravidez, la estructura de 12.000 toneladas se sostiene en equilibrio sobre solo 3 pilares. En Roma, esto podría ser su perdición. Italia es una de las regiones más sísmicas de toda Europa. Hemos tenido muchos terremotos, incluso recientemente. En el año 2009, un terremoto de magnitud 6,3 destruyó la ciudad medieval de L'Aquila, matando a casi 300 personas. El epicentro estaba a menos de 100 kilómetros al noreste de Roma, donde colisionan 2 placas tectónicas. Los terremotos son un peligro real para cualquier edificio de la ciudad. Un vistazo al Coliseo muestra por qué. La leyenda dice que este coloso necesitó 30.000 hombres y 10 años para construirse. Usaron más de 250.000 de toneladas de mármol y 6.000 toneladas de hormigón para esculpir el anfiteatro más grande de la antigua Roma. Estaba diseñado para durar toda la eternidad.
Pero hoy falta toda la pared exterior del lateral sur, derribada por un terremoto en 1349. ¿Por qué la mitad norte sobrevivió casi ilesa? El geólogo Guido Giordano cree que la tierra que está debajo del Coliseo es la culpable. Ha venido a una iglesia cercana en busca de pistas. Esta es la preciosa Basílica del Sacramento. Está construida sobre otras dos iglesias. Os voy a llevar a 50 metros bajo tierra, que es al nivel al que solían caminar los romanos. Hemos bajado desde el nivel del Renacimiento hasta la iglesia medieval. Ahora vamos a bajar hasta el nivel romano. Ahora estamos a 50 metros bajo tierra. ¿Y podéis oírlo? Venid aquí. Si veis aquí, hay un arroyo. Es un arroyo de verdad que fluye en esa dirección. Y ahí es donde está el Coliseo. Una parte del lugar donde se encuentra el Coliseo hoy en día solía estar debajo del agua. Los arroyos cercanos alimentaban un gran riachuelo que pasaba a través del lugar donde la pared externa se derrumbó. Con el tiempo, el riachuelo apiló capas de sedimentos, antes de que los romanos lo enterraran completamente. Pero su legado permanece. Una zanja de tierra suelta y húmeda bajo la mitad sur del Coliseo. Guido demuestra por qué eso hace que los edificios sean vulnerables a los terremotos. La roca maciza está representada por esta pieza de madera y los sedimentos sueltos por este material de embalaje. Una aplicación en la tableta de Guido actúa de sismógrafo. Ahora golpeo la mesa. Esto es un terremoto en Roma. Los temblores que viajan por la roca son fuertes, pero cortos. Cuando pasamos a los sedimentos sueltos, se puede ver que la forma de las ondas sísmicas es diferente a la anterior. Lo que pasa es que en los sedimentos sueltos hay un temblor prolongado, mientras que durante el mismo terremoto y el mismo tiempo el temblor de la roca maciza muestra solo un pico rápido y después nada más. En el terremoto de 1349, la tierra suelta amplificó la onda expansiva debajo del Coliseo y tiró su lado sur. Es muy importante que lo que hemos aprendido del Coliseo sea de conocimiento para los ingenieros que van a levantar nuevas construcciones. Los constructores de la núvola han aprendido la lección. A diferencia del Coliseo, este edificio está apoyado sobre bases sólidas. Pero su estructura es mucho más frágil. ¿Cómo pueden protegerla de los peores terremotos de Europa? Italia yace sobre una importante falla sísmica y los terremotos son frecuentes. La mayoría son demasiado pequeños como para notarlos, pero algunos son lo suficientemente potentes como para zarandear los edificios. Para los ingenieros que están construyendo la núvola, proteger su frágil diseño es un auténtico desafío. El movimiento de un edificio depende de su rigidez. Si tienes mampostería, tendrás el mismo movimiento de la tierra. Si tienes un edificio estrecho, puede que se mueva mucho más. La núvola es una malla de acero.
es tan flexible que se balancearía durante un gran terremoto y pondría una tensión enorme sobre sus soportes. Así que Marco y su equipo construyen almohadillas de caucho dentro de las columnas que están debajo. Estas reducen las vibraciones y permiten que la estructura se mueva independientemente. Ahora la Tierra puede sacudirse violentamente, pero la núvola solo se moverá lentamente, incluso durante un terremoto de magnitud 8. Esperamos que la núvola, durante un fuerte terremoto, se mueva hasta 20 centímetros en todas direcciones. Puedo imaginarme este juguetito de 12.000 toneladas balanceándose 20 centímetros. Y, por supuesto, tiene la posibilidad de moverse sin golpear las estructuras adyacentes. Si no, los daños podrían ser enormes. Los constructores dejan pequeños espacios entre las vigas del auditorio, de manera que la estructura de acero pueda flexionarse sin curvarse. El resultado de esto será que, incluso tras un terremoto muy fuerte, los edificios que lo rodean probablemente se derrumbarían, pero la construcción no sufriría ningún daño. Si los antiguos romanos tuvieran este tipo de dispositivos, el Coliseo aún estaría sin daño ninguno. Al equipo de Marco le llevará un año transformar esta estructura en un palacio de congresos operativo, con capacidad para casi 8.000 personas. La núvola se unirá a la larga lista de majestuosos edificios públicos de Roma. Y a diferencia de la mayoría, ha sido construido con protección antiterremotos. Pero los terremotos no son la única amenaza de la ciudad. Acechante en la periferia de Roma, el volcán Albano lleva inactivo más de 20.000 años. Ahora, su cráter está cubierto por un lago. En verano, miles de romanos acuden aquí. Incluso el Papa tiene una villa en lo alto del cráter. Pero la paz del lago Albano es engañosa. Guido Giordano y un equipo de químicos han venido aquí para tomar muestras del lago, el más profundo de Europa. Esto va a bajar a unos 150 metros, que son unos 20 metros por encima del fondo. Al llenar diferentes botellas, tendremos al final la representación de un perfil continuo de agua. Esta botella se analizará y sabremos la concentración exacta de dióxido de carbono. El lago Albano muestra una inusualmente alta concentración de dióxido de carbono cerca del fondo. Esto podría convertir el lago en un asesino. Guido ha encontrado un informe preocupante en un texto antiguo del 396 a.C. Los historiadores romanos hablan de una subida repentina, de un desbordamiento de agua que destruyó parcialmente Roma. Fue un suceso importante. Hemos hecho algunas simulaciones numéricas y estaríamos hablando de un volumen de agua por encima de los 500.000 metros cúbicos. Los antiguos romanos no pudieron explicar la causa de la inundación, pero Guido cree que ha encontrado al culpable. La fuente de los problemas yace enterrada a 6 kilómetros bajo el lago. La cámara del antiguo volcán todavía está activa y empuja dióxido de carbono a través de las rocas. El gas se disuelve en el agua a alta presión del fondo del lago, hasta que está repleta de CO2. Cualquier alteración en el agua puede liberar nubes de burbujas de gas. Cuando suben, forman una avalancha de dióxido de carbono en expansión.
Esto desencadena una erupción de gas. Esa erupción puede empujar el agua sobre el borde del cráter y causar una inundación. Un lago asesino a las puertas de Roma es una mala noticia. ¿Pueden los responsables evitar que el lago Albano vuelva a entrar en erupción? Si el lago Albano causara otra inundación, como la que provocó hace casi 2500 años, Roma se vería azotada por millones de litros de agua. Pero por fortuna para la ciudad, los antiguos romanos ya han resuelto el problema. Los romanos estaban preocupados por si volvía a pasar, e hicieron que sus arquitectos e ingenieros idearan algo para solucionar el problema. Y la respuesta está ahí dentro. Los romanos excavaron un túnel de drenaje en la pared del cráter para evitar que el lago se desborde. Vaya, esto es fantástico. Los trabajadores usaban en esos tiempos solo martillos y picos. Y aquí pueden ver algunas de las marcas en las paredes de roca. Solo la idea de excavar semejante túnel es increíble para la época. Estamos hablando de hace 2400 años. Tenemos que pensar que no tenían brújulas y que necesitaban excavar todo un túnel de 1,5 kilómetros de largo, manteniendo exactamente la dirección que querían. Los romanos usaban el sol para orientarse, incluso bajo tierra. El plan era hacer un túnel dentro de la colina, justo por encima del lago. Para ahorrar tiempo, excavaban el túnel desde ambos extremos, de manera que se encontrarían en el medio. Para mantenerse en línea, primero excavaban un túnel curvo que daba a los trabajadores acceso al sol y lo enfocaba en una línea estrecha. Siempre y cuando los trabajadores mantuvieran esa línea en medio de la cara del túnel, sabían que excavaban recto y que al final se toparían en el medio. Era un esfuerzo monumental. El túnel se extiende 1,5 kilómetros. Es enorme, gigante. Ya sería difícil en tiempos modernos. Lo consiguieron a través de la disponibilidad de un grupo enorme de trabajadores. Los historiadores hablan de unas 30.000 personas involucradas, porque realmente querían evitar futuras amenazas para Roma. En realidad, este túnel sigue activo, como se puede ver por el agua presente. Esto ha protegido Roma de cualquier otra inundación importante del lago Albano desde el siglo I a.C. La Roma moderna debe su extraordinario éxito a la genialidad de los ingenieros de los antiguos romanos. Ellos construyeron los monumentos, pavimentaron sus calzadas y suministraron agua a su población para crear la ciudad más avanzada que el mundo había visto. Situada sobre los hombros de esta gran civilización, Roma es realmente la ciudad eterna.